Una vez más, el germen del escape ocurre durante la guerra, cuando el servicio secreto argentino colabora con el servicio secreto nazi. Y cuando el GO llega al poder en el 43, ya parece no tener límite las ambiciones de llegar a un entendimiento con el Reich. De hecho, es tan así que había un agente del Servicio Secreto Naval Argentino que era medio alemán, hijo de padres alemanes, llamado Osmar Helmuth. Y como Perón estaba en contacto con los oficiales de la SS, el Servicio Secreto que estaban acá, se dio un plan de enviar a Helmuth, que es argentino pero alemán y habla alemán perfecto, como representante no oficial de Perón a Alemania para reunirse con Hitler. Y la idea era decirle a Hitler que Argentina estaba secretamente de su lado y pedirle a Hitler armas para luchar contra una eventual guerra con Brasil, que era lo que el gobierno del GO se imaginaba iba a ocurrir. Lo que no sabían ni Perón ni sabían los nazis es que los americanos y los ingleses habían quebrado el código de transmisión secreto de los nazis y podían escuchar las radiotransmisiones desde Berlín a Buenos Aires. Y Helmuth es arrestado en el camino, lo bajan del barco en Trinidad oficiales ingleses y es llevado a Inglaterra y lo someten a un terrible interrogatorio. Y la documentación es amplísima, porque tenemos los interrogatorios de Helmuth en Inglaterra, donde él cuenta que efectivamente es Perón quien lo envía a la reunión con Hitler. Tenemos la decodificación que hoy en día podemos leer en los archivos ingleses y norteamericanos de las radiotransmisiones entre Berlín y la Argentina sobre esto. También tenemos documentos originales alemanes, donde el servicio secreto de la SS le pide al gobierno nazi que la Argentina quiere armas, y obviamente la jefatura nazi dice, mira, apenas tenemos armas para pelear nosotros la guerra, no le vamos a dar submarinos a la Argentina. Pero la Argentina insistía con este pedido. Y también tenemos, y esto es importantísimo, cuando Helmuth después de la guerra es enviado de vuelta a la Argentina, se le hace juicio en la Argentina como espía nazi. Y él ahí cuenta todo. Y yo me acuerdo que fue uno de los primeros importantes documentos argentinos que descubrí, que fui al archivo de tribunales y hablé con el jefe de archivo y le dije, vengo a ver los expedientes de Helmuth y los espías nazis. Y el hombre se puso contentísimo y dice, es un tesoro y nadie jamás ha venido a pedir verlos. Al final vino alguien. Y fotocopié, no sé, 2000 páginas de esos extensísimos interrogatorios. Y también ahí hablan, bueno, de las reuniones de Helmuth con Perón y con Enrique González y otros en Casa Rosada para armar esta... O sea que ya durante la guerra Argentina buscaba entendimiento directo personal con el Reich.